Entonces, claro, según esto, las dificultades pues son de otro tipo. Las dificultades de un tema de esta índole son de otro tipo. Son sobre todo, en este caso, pues dificultades de carácter, vamos a llamarlo así, ideológico. La religión es algo sobre el que todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene una opinión, necesariamente tiene una opinión. Cada persona adulta, ¿verdad? Todo el que no sea un niño tiene una opinión sobre la religión. Tanto me da que esta opinión o actitud ante la religión pues tenga un aspecto de afecto, de simpatía, ¿verdad? Que se considere religioso el mismo, o por lo menos que contemple con respeto y con interés a los que lo son, o bien quien se considere, por razones que sean, racionalistas o materialistas, se considere completamente ajeno a la religión y por consiguiente pues mire con un poco de distancia y un poco de recelo a quien se preocupa de estas cosas. Y sobre todo más aún, que esto ocurre mucho en España. Yo podría contar anécdotas infinitas. El analfabetismo de la mayor parte de nuestros coterráneos es tal que llega a pensar que todo aquel que se interesa por la religión es porque él mismo ha sido sacerdote o cura por desaparecer, ¿verdad? Es decir, por la religión es cosa de curas, por tanto el que habla de cosas de religión es un cura. Podría serlo perfectamente, pero sin embargo yo creo que la situación es muy diversa. Yo podría contar muchas anécdotas, pero no hay tiempo de contarlas, aunque son muy interesantes para probar esta afirmación. Pero bueno, les voy a contar una que acabo de contar antes para que la vean, ¿verdad? Para que vean en concreto, ¿verdad? Hace 3 o 4 años, a raíz de un programa de televisión sobre la cual hablamos de cosas religiosas, pues estando yo en Granada, a los pocos días, una señora de la alta sociedad, a probar por su aspecto, ¿verdad? Pues me vio, me reconoció y me dijo: usted es el profesor Bueno, ¿verdad? Pues sí, señora. Ay, he oído su intervención, es magnífica, pero yo quisiera preguntarle si usted es dominico o jesuita. Señora, yo soy dominico, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto no sin cesar. Y entonces resulta que, esperáis lo siguiente, lo curioso es que propiamente, y no hablo yo, hablo con el catecismo de San Pío V en la mano, ¿verdad? El que es religioso, el que tiene fe, no tiene por qué preguntar sobre la religión porque ya lo sabe. ¿No se dan cuenta? Ya lo sabe. En el catecismo de San Pío V llega a decir: el creyente que tiene fe no necesita hacer vanas inquisiciones sobre qué sea la religión. Ya lo sabe perfectamente. Es más, no solamente lo sabe, sino que considera cuestión infantil preguntar qué es la religión. Y esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero es que no lo sabes, ¿verdad? Lo sabe todo el mundo. Entonces solamente un niño deja de saber esto. Todo el mundo ha ido al catecismo y sabe responder, ¿verdad? Y si no sabe responder unas cosas concretas, sabe lo que tiene que decir. Doctores tienen la Santa Iglesia que saben responder, ¿verdad? Que todo el mundo más o menos está cerrado el asunto, ¿eh? Por eso digo que paradójicamente, quien realmente tiene que interesarse por la religión es el que no es religioso. Es el que puede interesarse por la religión desde un punto de vista, pues no religioso, diríamos científico, filosófico, como fuera. Y esto sí, cualquier puede. Es decir, el que por no ser religioso, por las razones que sea, considera a la religión como una cantidad despreciable que no merece la pena la atención, pues este sí que creo que incurre en una superficialidad culpable e inadmisible, ¿verdad? Sencillamente porque basta que se observe pues el hecho de que prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, de todas las sociedades, ¿verdad?, no solamente del Paleolítico, sino ahora mismo la religión ocupa un lugar central en la vida de los pueblos. Precisamente el que, para decirlo rápidamente, el que no cree en los dogmas de determinada religión es el que más tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué razón, verdad? ¿Por qué razón esta persistencia y esta extensión de las creencias religiosas en la vida religiosa? Ese es el que tiene que preguntar realmente. Por consiguiente, la dificultad tiene esto, que una gran parte de quienes se interesan por estas cuestiones, o bien ya saben lo que hay que decir. Por tanto, aquí están de más, yo no les puedo enseñar nada, ¿verdad? Sería como llevar hierro a Bilbao, que era como se decía antes, que es imposible, lo saben todo, ¿verdad? No se puede decir nada.
Y los que creen que esto no merece la pena, pues lo mismo, ¿verdad? Esto es perder el tiempo, hablar de cuestiones secundarias. Bien, y por tanto la dificultad también, en gran parte reside en esto, y permíteme que se lo ponga en forma casi de desafío. ¿Quién sabe aquí quién es la religión? ¿Quién sabe aquí o en cualquier lado qué es la religión? ¿Verdad? Que pueda dar una respuesta que sea presentable, que sea discutible. Esta es la cuestión. Pero ¿qué es la religión? ¿Verdad? Y la evolución humana aún se puede saber algo más, pero ¿qué es la religión? ¿Qué es la religión cuando se considera desde el punto de vista racional? ¿Qué es la religión? ¿Qué es esto? ¿Es un puro sentimiento subjetivo? ¿Verdad? ¿Es una alucinación? Porque naturalmente sobre la religión, sobre como cualquier otra cosa, pero sobre todo la religión, hay sin duda ninguna conceptos más o menos precisos, hay conceptos de religión, y todo el mundo los tiene, conceptos, diríamos, denotativos, que tienen tras de sí un material, pues, positivo, empírico, ¿verdad? Pues, ¿quién no ha oído o ha participado de procesiones de la Virgen del Rocío, ha ido a una misa, en la procesión del diente de Buda, en fin, ¿quién ha visitado un templo budista o musulmán o católico, ¿verdad? Si todo el mundo sabe lo que es la religión, sabe de qué se trata, más o menos. Y no digamos, si nos atenemos a la religión desde el punto de vista ya espiritual de los místicos, quien no ha leído o oído hablar de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, en fin, son cosas que están en el dominio de todos. Entonces, todo el mundo tiene conceptos de religión, entendiendo por conceptos los conceptos que se refieren a realidades positivas, empíricas, de tipo, en este caso, antropológico. Puesto que nosotros damos, por supuesto, como una restricción previa del asunto, que cuando hablamos de religión nos referimos a la religión como un contenido de la antropología. Es decir, dejamos fuera pues algunos intentos de atribuir la religión, pues por ejemplo a la etología, a la vida animal. Cuando se habla, por ejemplo, se habla de la religión del perro cuando ladra la luna, por ejemplo, o más recientemente la danza de la lluvia famosa que describe la Buda en su famoso libro pionero, ¿verdad? Mis amigos los chimpancés. Allí describe Buda pues como un día de tormenta. Allí en Tanganyika unos chimpancés huyendo de la tormenta bajaron corriendo por la ladera, se reunieron, empezaron a danzar, y aquello era una especie de danza religiosa, se le interpretaban algunos. Nosotros dejamos fuera estas situaciones porque creemos que lo que llamamos religión, el concepto de religión, es estrictamente antropológico, es decir, que los animales no tienen religión, ¿sabes qué quiero decir? Y entonces, claro, sobre la religión hay muchos conceptos, como vemos, cada uno tiene muchos según sus experiencias y tal. Pero sobre todo hay muchas ideas de religión, hay muchas ideas. Y para resumir rápidamente, pues si tomamos como criterio las famosas 3 ideas, ¿verdad?, que vienen rodando de toda la tradición occidental, digamos, de Bacon, Wolff, Kant, etcétera, las famosas 3 ideas, Dios, alma y mundo, ¿verdad?, las 3 grandes ideas en torno a las cuales al parecer giraría toda la ontología y toda la metafísica especial. Pues yo creo que se podrían utilizar estas 3 ideas diciendo que hay 3 grandes ideas sobre la religión. Es decir, que la religión suele ser interpretada desde 3 ideas. Primero, la idea de alma. La religión es algo que tiene que ver con el alma, que concierne al alma de los hombres, cualquiera que sea esto, ¿no? Entonces, cuando se dice la religión, no es más que el sentimiento, ¿verdad?, el sentimiento de nihilidad, por ejemplo, que tenemos, o el deseo de inmortalidad, Unamuno, que no recuerda a Unamuno, ¿verdad? Entonces, todo esto está más o menos abundando en el sentido de que la religión tiene que ver con la idea de alma, gira en torno al alma. Pero hay otros muchos que piensan que la religión no tiene que ver con el alma, sino que tiene que ver más bien con la naturaleza, con el mundo, ¿verdad? Si la religión es el firmamento, es el sol, los astros, es el cielo estrellado, es, por ejemplo, Zeus Pitar, Dios, pues sería el firmamento. Es la famosa discusión de Petaccioni con Guillermo Smith hace años, ¿verdad? El panteísmo, lo llamamos panteísmo, incluso los movimientos hoy día ecologistas, sobre todo que cuando pasan el nivel puramente práctico y hablan de la naturaleza
casi como si fuera un infinito al que hay que respetar y adorar, que incluso el hombre está sometido a la naturaleza. Se lo dice Levi-Strauss, por ejemplo. Entonces, esta actitud de muchos ecologistas, en el fondo es una actitud que ve a la religión como algo que tiene que ver con la idea del mundo. Y, por último, la idea de Dios, claro, es la más común en esta tradición. Y la religión, desde luego, parece que tiene que ver con la idea de Dios. La religión se define, más o menos, pero tradicionalmente se define, las religiones superiores sobre todo, se define precisamente como el conjunto de relaciones que los hombres tienen con Dios. En España es muy conocida la tesis de Javier Zubiri, en donde Zubiri, pues recuperando un término arcaico, la religión como religatio, pues él pretende enseñarnos que hay una religación del hombre con un ser fundamentante que sería Dios. Y por supuesto esta idea teológica de religión, a diferencia de la idea cósmica o de la idea anímica de religión, la idea teológica es casi un axioma, ¿verdad? La religión tiene que ver con Dios. Bien, en este sentido, pues la dificultad, digo por mi parte, de desarrollar este tema, es que los puntos de vista que yo defiendo, que voy a defender aquí, en resumen, pues precisamente comienzan por impugnar esta definición. Es decir, la religión no tiene que ver con Dios, originalmente. Es decir, la conexión que parece inexcusable del hombre con Dios, esa conexión, a mi juicio, no puede ser la que define la religión, por muchas razones. Por ejemplo, porque hay muchas religiones que no admiten Dios, que no conocen a Dios, que no tienen ni siquiera la idea de Dios. La idea de Dios es muy tardía, es una idea muy compleja, muy abstracta. La idea de Dios del monoteísmo es tan abstracta, tan reciente, que probablemente la inventó Aristóteles. Por ejemplo, la idea de Dios que tenemos está inventada por Aristóteles, que se inventó la palabra teología también. Y porque la idea de Dios que nosotros tenemos en las religiones superiores es una idea que supone un desarrollo muy largo de la civilización, pues del mismo modo que no se puede comprender que la idea de hipercubo la tenga el hombre neandertal, ¿verdad? Ni siquiera el hombre de Altamira, ¿verdad? Pues algo pasaría con la idea de Dios. Y entonces la religión no se podría definir así. Y esto sobre todo, principalmente, porque ese Dios con el cual los hombres deberían estar religados o ligados para que hubiera religión, ese Dios es lo que hay que empezar por demostrar, como natural. Ese Dios no se puede dar por supuesto, hay que empezar por demostrar. Y porque además, sobre todo, y este es el argumento fundamental, muy discutido, que lo he discutido pues de un modo muy intenso, para no decir muy violento, ¿verdad? Lo he discutido muchas veces con clérigos que estaban en el público, ojalá que haya alguno, y podemos discutir después, ¿verdad? Pues esta idea de religión, yo pruebo que precisamente este Dios inventado por Aristóteles, el Dios de los filósofos, como se suele llamar normalmente, este Dios no puede ser el fundamento de la religión, porque este Dios se opone precisamente a la religión. Ese Dios hace imposible la religión. Esta es una conexión que prácticamente es desconocida, pero sin embargo yo creo que se puede demostrar a través de escritos aristotélicos, sobre todo del propio Aristóteles. En dos palabras, por lo siguiente: porque Aristóteles, que introduce por primera vez, digo, la idea del Dios, un Dios que no es creador del mundo, el mundo es eterno, Dios no lo ha creado, el mundo es eterno, Dios es eterno porque es el primer motor de ese mundo. Pero este Dios eterno, ¿verdad? También eternidad, repito, demostrada porque lo que mueve también es eterno, que es el universo, que es único y móvil. Este Dios no conoce al mundo siquiera, que no se rebaja a conocer al mundo. Bastante tiene con pensar en sí mismo, el noesis noese, es pensamiento del pensamiento, no conoce el mundo, por tanto no puede amarle. Y el hombre precisamente, según Aristóteles, precisamente porque conoce que ese Dios está en una proporción infinita en el sentido de los geómetras de su época, de Eudosio concretamente. Sí, cuando hay proporción infinita, cuando no hay proporción, sencillamente no hay proporción, porque si multiplicas un número por otro no da el primero, según el axioma de Arquímedes. Entonces no hay proporción, entonces no cabe amor, y por eso dice Aristóteles, el amor se establece, exige una cierta proporción entre el amante y el amado. Por eso es muy difícil amar a quien, pues por ejemplo, está muy distante,
Dice, sea porque es muy distante, sea por lo que fuera, por edad o por lo que fuera, o por jerarquía social, o sea porque ha ascendido en la jerarquía, y entonces, cuando éramos amigos, el amigo que ha ascendido realmente a los grados más altos, ha perdido la proporción con otros, deja de ser amigo, lo cual es verdad, claro, lo cual es enteramente cierto. Y entonces, a ese Dios de Aristóteles, a ese Dios que es el acto puro, que es el motor inmóvil, que es la causa primera, ese Dios no nos dice nada. ¿A quién se le ocurre decir, oh acto puro mío, socórreme, verdad? No se le ocurre. ¿Por qué? Porque ese Dios no tiene barbas, porque no habla, no puede hablar. Y entonces, ese Dios, yo muchas veces lo he repetido con las palabras de don Juan Valera, hablando del Dios de los clausistas, que era un Dios aristotélico, típico, el Dios de los clausistas, que aquí en Madrid, pues hace, bueno, ya va a ser casi siglo y medio, ¿verdad? Estaba por aquí funcionando, ¿verdad? Y que luego tanta importancia tuvieron y siguen teniendo en movimientos políticos de la actualidad, nada menos que en el Partido Socialista Español. Para decirlo todo, por la ideología, ¿verdad? Pues este Dios de los clausistas, de don Julián Sánchez del Río, decía Valera, mira, este Dios de los clausistas es un Dios tan filosófico que ni María Santísima lo conoce con ser su madre, ¿verdad? Es decir, es un Dios tan lejano completamente que no se puede, que no es objeto de religión, es objeto de teología. Bien, entonces, este es uno de los puntos más difíciles, claro, de poder exponer con un mínimo de credibilidad esta tesis. Pues bien, la religión, en este sentido, nosotros vamos a entenderla de otro modo.